Bolivia da una nueva oportunidad a la izquierda, en un continente polarizado y radical. Pachacutic toma la bandera de esta tendencia, midiendo fuerzas con el correísmo. ¿Qué opciones tiene la izquierda en Ecuador? La izquierda en América Latina parece recargar sus baterías. Y mientras las protestas y los radicalismos agobian a países como Chile y Ecuador, en Bolivia, el socialismo del siglo XXI retorna al poder tras una verdadera fiesta democrática. Las condiciones por las que atraviesa la región, marcada por la crisis económica, los embates de la pandemia y el creciente aumento de pobres, crea un ambiente propicio para el descontento e incluso la ruptura de los sistemas vigentes. Por eso, en el programa de hoy, veremos si el Ecuador electoral de los próximos meses será la antesala para que la izquierda, otra vez, venza en las urnas. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Juan Cubi, catedrático universitario, articulista e integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y Carlos Larreategui, político y académico, canciller de la Universidad de las Américas. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy hablaremos de cómo la izquierda ecuatoriana entra en esta campaña electoral y si a pesar de que hay varios candidatos inscritos que dicen militar en esta corriente, la votación solo podría concentrarse en uno o dos nombres. Por eso, el debate de hoy promete despejar un sinnúmero de interrogantes de hacia dónde iría el país en las próximas elecciones, por lo que cuento con dos invitados de primera línea. Pero primero, veamos si el triunfo del socialismo en Bolivia nos da alguna señal. Claudia. Carlos, los últimos 12 meses han sido de alta tensión en varios países de América Latina, donde la crisis económica y la pandemia solo en este 2020 han dejado a 40 millones de personas en la pobreza, por lo que ya son 230 millones de latinoamericanos que hoy viven esta dura condición. Por eso hay países con protestas violentas, regímenes corruptos y autoritarios, pero también otras naciones donde la izquierda vuelve a generar esperanza. Veamos. En Bolivia, en una sola vuelta, Luis Arce del Movimiento al Socialismo, afín a Evo Morales, ganó las elecciones. Para los bolivianos ha sido un año de conflictos sociales que empezó con la salida del poder de Morales en el 2019 por un presunto fraude electoral. El interinazgo de Yanine Áñez no calmó a un país en crisis económica. El socialismo vuelve al poder con una votación abrumadora y una oposición desarticulada. En Chile, también hace un año los chilenos se levantaron en contra de 40 años del modelo neoliberal. Lo hicieron con violentas protestas y con enfrentamientos con la fuerza pública que dejaron 34 muertos. Pese a que este domingo habrá un plebiscito para reformar la Constitución, las protestas violentas han regresado con saqueos y quema de iglesias. En Colombia, el movimiento La Minga lidera el paro nacional. Casi 8.000 indígenas llegaron a Bogotá con banderas, cánticos y tambores para reunirse con Iván Duque, pero el presidente no los recibió. Los indígenas reclaman la defensa de su territorio. Desde la firma de la paz con las FARC, unos 900 líderes indígenas, campesinos, afro y sindicales fueron asesinados según la ONG Indepaz. En Venezuela, la crisis por la pandemia agudiza los problemas sanitarios y la hambruna. Además, la crisis democrática por el gobierno represor de Nicolás Maduro persiste. El panorama es desolador para un país cuya economía caerá en un 25% con una inflación de 6.500% y que recibirá 40 veces menos ingresos petroleros que hace 10 años. Y en Argentina, hace un año el gobierno retomó su rumbo peronista de izquierda con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero la pandemia y su rígida cuarentena agudizaron los problemas económicos existentes con Mauricio Macri. El gobierno impuso un agresivo control del dólar que ha empobrecido los salarios, porque la inflación supera el 50%. Desde el 2018, 50.000 empresas han cerrado en este país. Bien, gracias Claudia. Y sin duda la izquierda tiene múltiples facetas a lo largo del continente y también en Ecuador. Pero abrimos este debate, este frente a frente con Juan Cubi. Juan, buenos días. ¿Por qué triunfó nuevamente el socialismo del siglo XXI en Bolivia? A ver, lo que ha sucedido en Bolivia no es el triunfo del socialismo. Lo que hay es el retorno de una expresión democrática que era la que representaba Evo Morales con el MAS. No se olvide que el gobierno que hizo Evo Morales fue incluso desde el punto de vista económico felicitado y reconocido por los grandes
digamos, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, es decir, por los grandes organismos de crédito, reconociendo que había habido un proceso de racionalización de la economía desde una perspectiva capitalista. Lo que ha existido en Bolivia es la reconciliación de un pueblo que tenía una clara identidad con el presidente Evo Morales y con el MAS para recuperar digamos, los derechos a tomar decisiones Juan, colectivas sobre el futuro gobierno, que fue de alguna manera, sí, sí, pero perdón. esa identidad a la que usted alude, ¿es un patrimonio de la izquierda o de los rasgos muy particulares que tiene la situación de Bolivia, la condición de Evo Morales como indígena? Yo creo que es un rasgo particular de Bolivia. Bolivia tiene un 65% de población indígena que de alguna manera tiene una identidad, que se ha expresado en ese respaldo, no solamente a Evo Morales, no se olvide que Choquehuanca también es un indígena. Yo creo que por ahí habría que explicarle más allá de esta supuesta visión de que habría habido un proceso socialista. Yo creo que está muy lejos, incluso en Bolivia, de algo que Perfecto. pueda caracterizar un modelo socialista. Ahora, con esta perspectiva en Bolivia, ¿usted cree que, por ejemplo, en Ecuador puede ganar la izquierda nuevamente en estas elecciones? A ver, lo que puede tener éxito es la izquierda, no el correísmo. Es la izquierda que en este momento está articulada alrededor de las candidaturas propuestas por los movimientos sociales y el movimiento indígena. Eso sí tiene perspectiva de crecer y tener un protagonismo en las próximas elecciones. Perfecto. Carlos Larreategui, buenos días. En Ecuador, al igual que en Bolivia, Venezuela o Argentina, ¿ya no resulta entonces efectiva la agenda de la oposición que posiciona la lucha contra la corrupción, el dispendio económico y el autoritarismo? Porque eso es lo que pasaría al ver que se repiten los modelos de gobierno, por ejemplo, en Argentina, y vemos que en Bolivia Evo Morales, muy cercano a los Kirchner, vuelve a ganar, más allá de los rasgos que ha señalado ya Juan Cubi. Bueno, muy buenos días, Carlos, y buenos días a Juan, el compañero de aula, pues, por algunos años en el colegio. Eh, yo creo que la izquierda enfrenta otro momento y otro ciclo. Hay que distinguir claramente el periodo relacionado con el chavismo, que articuló un cierto bloque, a pesar de que había gobiernos de izquierda con diferentes matices. Por ejemplo, pues estaba el gobierno venezolano y estaba el gobierno brasileño que tenía unas políticas más pro mercado. Pero todo lo que nutría, ¿no es cierto?, a este bloque era una articulación que se ejercía básicamente desde Venezuela, con todos los petrodólares que llegaron durante el boom de las materias primas en los primeros años del siglo XXI. Y eso pues explica que se haya formado esta gran marea llamada la marea rosa y que se haya articulado un eje alrededor de Venezuela que operaba de alguna manera en forma consistente a pesar de las diferencias que existían. Entonces, estamos en un momento distinto donde yo no creo que se pueda hablar de izquierda, derecha, o sea, cada país de alguna manera está experimentando problemas y los gobiernos de izquierda enfrentan problemas y los gobiernos de derecha también enfrentan problemas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque no sé si hay un continuo. Lo cierto es que el ciclo económico terminó y tanto los gobiernos de derecha como la izquierda están en serias complicaciones y básicamente lo que alientan es a que la oposición de alguna manera tome fuerza Pero entonces, ¿cómo por las leer, difíciles Carlos? circunstancias. Pero entonces, ¿cómo leer, por ejemplo, el regreso del levismo a Bolivia, el fuerte gobierno de Fernández en Argentina, o todo este nuevo momento que vive Chile con una izquierda muy fuerte en las calles? ¿Cómo interpretar esas manifestaciones, por ejemplo, en Santiago? Alberto Fernández de alguna manera triunfa frente a la imposibilidad de Macri de salir adelante con un proyecto económico exitoso, ¿no? Y naturalmente, pues la primera tentación de la población es retornar al kirchnerismo que estuvo en medio de toda esta época de bonanza. Evo Morales es otro caso parecido. Como decía Juan, efectivamente ahí hubo un manejo económico distinto. Felizmente Evo Morales no entendía de economía y permitió que sus técnicos y sobre todo Luis Arce, su ministro de Economía, manejara las finanzas. Y eso hizo que, por ejemplo, pues saliera de ciertas líneas de la izquierda. Por ejemplo, ellos ahorraron. Ellos tuvieron un fondo de ahorro que aquí Correa y sus adláteres despreciaron. Ese fondo de ahorro de casi 20.000 millones de dólares les ha permitido sobrellevar estas difíciles circunstancias. Entonces en Chile es otro fenómeno. Chile es otro fenómeno, efectivamente. Yo creo que ahí hay un hartazgo también
de un cierto liberalismo de Piñera que atiende pues evidentemente a las grandes élites, que se ha olvidado de los grandes programas de asistencia social, que se ha olvidado también de políticas que puedan ir hasta ciertos niveles de igualdad y también, pues, obviamente otros factores, pero son como características diferentes y es muy distinto a lo que sucedió en la época de Chávez. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una lectura de país por Perfecto. país. Me parece muy difícil tener una Gracias, línea Carlos. subyacente para todos los países. Sí. Perfecto. Para cerrar este bloque, Juan Cubi, entonces no podemos decir que la izquierda había ya fracasado en América Latina y que por eso se produjeron tantos relevos en un inicio de gobiernos de izquierda hacia derecha. ¿Es correcta la afirmación de Carlos? A ver, yo creo que hay que entender también lo que es la izquierda en América Latina. Si la izquierda es múltiple y la izquierda ha tenido toda una trayectoria de lucha y de presión justamente para cambiar las condiciones de desigualdad, de exclusión que viven estos países. Entonces usted tiene una izquierda que ha debatido desde la opción armada en los años 60, la opción de las elecciones en los años 70 con Allende, luego hubo el proceso nicaragüense, tenemos el caso de Brasil, de Uruguay, donde partidos de una fuerte raigambre de izquierda llegaron a los gobiernos. Entonces es muy múltiple las explicaciones. Lo que es claro es que América Latina necesita una izquierda fuerte. Necesita una izquierda fuerte que profundice las demandas democráticas en general. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuál sea el color? Eso habría que discutir, pero se necesita izquierdas fuertes, sólidas, que puedan definirle en el conflicto político una postura clara y estratégica. Bien, con esas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Recuerde que este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Enseguida volvemos con más de Políticamente Correcto. A diferencia de lo que sucede con la derecha ecuatoriana, donde sus líderes y agrupaciones son mucho más cautos al reafirmar su ideología política, en la izquierda abundan los discursos, los personajes y las reivindicaciones. Solo para estas elecciones hay al menos 7 candidatos inscritos que orbitan en esta tendencia, a la que habría que dividirla en 3 corrientes: la centroizquierda o izquierda moderada, la izquierda radical y la izquierda populista. 4 serían los candidatos moderados: Gustavo Larrea, de Democracia Sí; César Montúfar, de la Alianza Concertación Partido Socialista; Javier Hervas, de la Izquierda Democrática; y Juan Fernando Velasco, candidatizado por Construye, antes llamado Ruptura de los 25. Este sector propone una visión de centro pluralista, abogando por el respeto y el equilibrio democrático. Es la expresión del centro izquierda quiteño. En este grupo de moderados podría estar Avanza, que se define como un partido socialdemócrata, pero su candidato Isidro Romero más bien es una figura de derecha tradicional y del populismo. En la izquierda más radical está Yacu Pérez de Pachacuti, quien porta la bandera del indigenismo y las corrientes ambientalistas opuestas a cualquier extractivismo. A esta candidatura se suma el partido Unidad Popular, o ex-MPD, de gran corriente marxista. En la izquierda, con más rasgos populistas según múltiples autores académicos, milita el correísmo con 2 precandidaturas cercanas: la de Andrés Arauz por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, y Jimena Peña de Alianza País, quien ha puesto distancias del gobierno de Moreno. Este sector, que es parte del socialismo del siglo XXI, reivindica los triunfos electorales de Argentina y Bolivia con agendas cercanas a Venezuela, México, Cuba y Nicaragua. Como vemos en este satélite, es la izquierda moderada la que luce fraccionada y dispersa, mientras que las alas populistas y radicales auguran una mayor polarización y la posibilidad de jugar un papel estelar en estas elecciones. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias, Claudia. Carlos Larreategui, finalmente los votos de la izquierda irán divididos en estas elecciones, tal parece. Una parte para la izquierda radical, otra para el correísmo, y hay una parte más dispersa para la centroizquierda. ¿Hay cómo hacer ese análisis? Mire, yo creo que sí, efectivamente estas elecciones son diferentes, ¿no? Recordemos lo que sucedió en el 2006. Toda la izquierda, de manera yo creo ciega, se embarcó en el proyecto de Correa. Todas las tendencias de izquierda, desde la socialdemocracia, que era la izquierda democrática, hasta los partidos más radicales como el MPD, se embarcaron en el proyecto correísta, lo apoyaron,
apoyaron todo el proceso constituyente, y esto se fue desgranando a medida que pues, vino el autoritarismo, vinieron políticas de alguna manera pues, incomprensibles para la izquierda, tanto en temas de identidad como en temas económicos, vino la corrupción sobre todo, que es lo que hizo que finalmente Lenín Moreno se apartara, porque no tenía salida. Lenín Moreno llegó con la clara intención de proseguir el proyecto correísta, pero básicamente sintió Pero que ahora ese tenía que correísmo alejarse del lidera las correísmo. encuestas o aparentemente estaría al frente en las encuestas según varias firmas, Carlos. ¿Se mantiene entonces esa fuerza correísta? Digamos, se mantiene la fuerza correísta por una simple razón. Nuevamente, la crisis económica nos hace recordar los años de bonanza de la época correísmo, de la época correísta. Y hay obviamente aquí una fuerte tendencia también en el electorado ecuatoriano, ¿no es cierto?, para simplemente abrazar estas tesis populistas, autoritarias, mesiánicas, que el correísmo ofrece. Lamentablemente, esto está impregnado en la cultura ecuatoriana, en la cultura política ecuatoriana. De alguna manera, pues esto hace que el correísmo tenga cierta fuerza. Me parece que de todas maneras esto se irá desgranando por todos los temas de corrupción. Además que las circunstancias son distintas. En el 2006 tuvieron una chequera abierta del gobierno venezolano que financió la campaña de Correa. Ahora es distinto, tendrán que además enfrentar todos los cargos de corrupción, de desorden, de todo el colapso económico que provocaron Pero en el Carlos, país. Y esto hace que las circunstancias sean pero a distintas. mí me parece más bien que temas como la corrupción, el discurso del dispendio económico, no están pegando en la sociedad, o al menos eso es lo que reflejarían las encuestas, porque con todo lo que se le ha acusado al correísmo debería estar al fondo de la tabla, y eso no parece. Yo más bien lo que siento es que, como usted menciona, que hay una vinculación mesiánica, empática con el correísmo, pues pensaría yo más bien que una segunda vuelta podría darse con Correa y no sé si con Pachacutic, dada la fuerza y la polarización de estos dos candidatos, ¿o no? Pero yo no creo que realmente los dos candidatos lleguen a la segunda vuelta, y yo creo que aquí va a jugar un papel muy importante el centro derecha, ¿no? Esta coalición que se está formando alrededor de Guillermo Lasso, eso no se puede descartar, y todas las encuestas le dan a él como favorito, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa en una segunda vuelta, pero efectivamente yo creo que el correísmo sigue siendo un peligro. Además, ellos se encargaron con todo el dinero de los ecuatorianos de organizar ciertas bases que están presentes, ¿no? Y vimos lo que pasó en octubre y vemos lo que son activos, son células activas que representan un peligro todavía para la democracia. Sí. Bien, Juan Cubi, entonces de lo que hemos visto, esta centro-izquierda moderada luce fraccionada con 4 candidatos, lo que nos lleva a pensar que la votación de la izquierda se polarizaría entonces entre el candidato del correísmo y el candidato de Pachacutic. ¿Eso es verdad? Porque así lo dicen las encuestas, aparentemente. A ver, lo que yo sostengo es que las encuestas han perdido mucha credibilidad. Vean lo que han pasado en los últimos años, los errores, los desaciertos que han cometido. Lo que acaba de pasar en Bolivia lo confirma. Ninguna encuestadora dio el triunfo a Luis Arce en primera vuelta con 52%. De manera que eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Yo lo que haría es un análisis respecto de los procesos electorales anteriores. Y en ese sentido el correísmo ha ido desgastándose, ¿no? En cada elección ha ido perdiendo fuerza. Y yo tampoco coincido en que la corrupción no sea un factor que influye en las próximas elecciones. Creo que el electorado está absolutamente decepcionado, defraudado de ese gobierno que obviamente a la luz de los hechos y por la intervención de la justicia es obvio que tiene una deuda terrible de honestidad y de ética con esta sociedad. Juan, dos Por cosas. eso es que... Sí, sí, dos Solo cosas. para concluir, Sí, Carlos. ok. Por eso es que el correísmo está atacando con tanta vehemencia a la candidatura de Yacu Pérez, porque siente que en ese referente de izquierda pueden recalar muchos de los electores defraudados con el correísmo. Sí, ahora, con respecto al tema de encuestas, sí me gustaría contarle que, por ejemplo, la firma Cedatos Gallup en su alianza internacional determinó que, por ejemplo, la votación del MAS de Evo Morales, de Arce, tenía un voto oculto del 17% escondido en las encuestas. Entonces eso quiere decir que hay un subregistro que podría favorecer, no sé si al correísmo o no sé si a Pachacutic, dando la lógica de este voto medio vergonzante. Y en segundo lugar, yo no sé hasta qué punto podríamos decir que este descontento al que usted dice que apela ahora a la población, ¿es el descontento por el correísmo o es el descontento por las políticas de este gobierno que la oposición lo califica de derecha? Yo creo que son ambas cosas. Y hay un referente, Carlos, que hay que tomarlo en cuenta. Lo que sucedió el año pasado en octubre, más allá de los hechos de violencia y algunos episodios condenables,
expresó una indignación generalizada de la gente, que de alguna manera tendió a identificarse con el movimiento indígena en términos de la reivindicación por echar abajo el decreto 883. Y eso obviamente no es que se traslada mecánicamente a un voto, pero sí genera una adhesión que puede expresarse en las urnas. A mí me parece que el debate este momento es hasta dónde este fraccionamiento de lo que yo llamaría el centro, no el centro izquierda, el centro puede generar algún tipo de influencia en las otras opciones electorales o las que tendrían mayor posibilidades de Bien. vuelta. Carlos, ¿podríamos pensar que este centro que hemos visto en este primer cuadro tiene alguna opción con la REA, con la Izquierda Democrática, con César Montúfar? No, yo pienso que no tiene ninguna opción electoral, ¿no? Y efectivamente creo que la opción de izquierda, aunque luzca absolutamente improvisada, sin planes de gobierno, sin un equipo de gobierno, pues tiene tal vez a su mejor candidato precisamente en Yacu Pérez. Y también estoy convencido de que esa calificación ilegal de la candidatura de Arauz fue pensada precisamente en perjudicar la candidatura de Pérez, de eso estoy convencido. Ahí se quiso fraccionar a ese grupo. Y desde ahí, pues, pienso yo que el CNE actuó con ese objetivo político, estoy convencido de eso. Pero ciertamente me parece que estos grupos difícilmente podrán en una segunda vuelta unirse a una de estas candidaturas, ¿no? Yo creo que el centro izquierda, esa es mi lectura, el centro izquierda o el centro, mejor dicho, terminará plegándose en una buena parte en la candidatura de Lasso. Recordemos que en la última elección, pues Quito, por ejemplo, que es una ciudad con electores de centro izquierda fundamentalmente, se plegó enteramente a Lasso por la situación política, económica que vivíamos. Entonces, es difícil, pero efectivamente esto luce muy, muy, muy fraccionado y pues se ha perjudicado con la calificación de Arauz, pienso yo, a Yacu Pérez. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte hablaremos de cuán polarizado está el electorado ecuatoriano y si esta condición marcará la campaña en las próximas elecciones. No se desconecte de Políticamente Correcto. Aunque estrategas políticos, candidatos y académicos aseguran que estos ya no son tiempos para dividir al mundo en izquierda y derecha, hay estudios que sí muestran una creciente polarización en el país desde 2006. Uno de ellos es el estudio La POP, de Cultura Política de la Democracia en Ecuador y las Américas, que le mostramos en esta toma cenital. Ese año, el 9,8% de los encuestados se ubicaba en la izquierda, el 42,6% en el centro político y el 14,5% en la derecha. En 2016, hacia el final del correísmo, las preferencias por la izquierda llegaron al 22,5%. El centro creció muy poco, al 45,7%, mientras que la derecha trepó al 23,2%. Y en 2019, la identificación con la izquierda bajó al 18,3%. El centro político subió como nunca al 52,7% y la derecha perdió solo un punto. Y aunque el centro político parece convocar a la mayoría de ecuatorianos, cabe preguntarnos, Juan Cubi, ¿por qué suponemos que los candidatos de los extremos de la polarización en este país se disputarán los resultados electorales? Las candidaturas que tienen una definición más clara en términos estratégicos tienen las posibilidades en un momento dado de la lucha política de captar a ese electorado del centro, sobre todo en términos de elecciones. Pero ¿sí? con discursos radicales. La... Pero Juan, son con discursos radicales, eso es lo que me preocupa. Que si bien, o sea, están en los extremos no, y hablan con demolerlo todo o con liberalizarlo todo y eso es lo que genera preocupación. A ver, yo lo que he escuchado del candidato Yacu Pérez, que en este momento está de alguna manera encarnando esa propuesta de izquierda, y del movimiento indígena, es un programa de gobierno que ha sido presentado al Consejo Nacional Electoral y que no tiene nada de incendiario, es un plan de gobierno profundamente democrático, obviamente con una reivindicación profunda de esos derechos de estos sectores excluidos. El tema es que desde ciertos sectores interesados quieren dilgarse a este movimiento una etiqueta de radicalismo que no existe. El movimiento indígena tiene desde hace 30 años un proyecto muy claro que ha sido presentado a la sociedad ecuatoriana y ha sido defendido desde la movilización, los levantamientos, desde luchas que en general no han sido violentas. Pero Juan, lo que sucede es que ahora, claro, hay un descalificar.
Sí, Juan, yo tengo este libro de Leonidas Cis, el que publicó hace pocas semanas, y allí lo que sí existe es una postura muy radical del movimiento indígena que es parte de la CONAIE, donde hablan incluso de un comunismo un comunismo indoamericano, donde hablan de extirpar el Estado institucional tal como está, porque ninguna de las formas de ese Estado, en ninguna de las formas funciona, genera muerte, hay que destruir el capital, toda esta vinculación del Estado con las élites crea pus. Yo ahí encuentro una posición marxista súper radical en la que no he visto ni a Salvador Quispe ni a Yacu Pérez una posición firme de cuestionar o de separarse de estas visiones, Juan. Bueno, respecto del libro, yo lo que quería señalarle, Carlos, es que en efecto en el movimiento indígena hay distintas tendencias, distintas posturas. Yo personalmente no coincido con la tesis que tiene ese libro porque me parece demasiado anacrónica, porque se contrapone con la tesis de la CONAIE, de la plurinacionalidad y de la defensa de los conceptos de pueblos y nacionalidades, que eso ha sido un aporte significativo a la sociedad ecuatoriana y a la izquierda. En ese sentido, pues, yo veo que los líderes históricos de la CONAIE y del movimiento indígena que están este rato apuntalando la candidatura de Yacu Pérez también están defendiendo una propuesta que puede ser mucho más interesante para transformar esta sociedad desde una lógica de los derechos y sobre todo de la justicia y del equilibrio en términos ideológicos, sociales de una sociedad. Entonces, en ese sentido, yo pues veo que hay diferencias internas, pero que eso no altera la tendencia general del movimiento indígena en este momento a plantear al país un debate y un conflicto desde posturas absolutamente democráticas. Bien, Carlos Larreategui, ¿es así? ¿Hay que sentir confianza en que quienes ahora dirigen el ala institucional de Pachacutic van a tomar distancia de una posición tan radical y violenta como la que plantea Leonidas Cis desde la CONAIE? Yo creo que es altamente preocupante las propuestas de las izquierdas, llamémoslo así, para el país y en para general. su futuro democrático. Pero en general, y hablo de estos dos sectores más radicales que son el correísmo y Pachacutic y la CONAIE. Para referirme al correísmo, pues claramente ahí lo que hay es simplemente un intento de asaltar nuevamente las instituciones del Estado para indultar a todo este ejército de funcionarios corruptos que pues están en medio de una diáspora huyendo de la justicia, y ese es básicamente su punto central. El objetivo fundamental de este movimiento es traer nuevamente a Correa y rearmar su grupo simplemente para servir a los intereses de grupo. Y por el lado de Pachacutic, a mí me preocupa terriblemente, primero, la improvisación de Yacu Pérez. A pesar de Juan menciona un plan de gobierno, pero Yacu Pérez es incapaz de formular una sola política de Estado, un solo pensamiento realmente frente a la economía, a la sociedad, al futuro, y eso da muestra de la gran improvisación que existe. Y si a eso le añade todo el radicalismo que existe al interior del movimiento indígena, la opción es preocupante. Yo sinceramente pienso que no puede haber un proyecto nacional en donde existen diversas clases, diversos grupos, alrededor de un movimiento indigenista que es excluyente, porque el movimiento indigenista propuesto últimamente por la CONAIE, propuesto por Pachacutic, es un proyecto beligerante hacia el resto de los ecuatorianos. Hemos visto eso en varias expresiones, y lo de octubre Carlos, fue, creo que ¿usted no cree? Entonces, un proyecto nacional. Sí, pero entonces ¿usted no cree que un eventual gobierno de Yacu Pérez no va a poder tomar distancias de estas tensiones internas que genera Vargas, Issa, esta visión de un comunismo indoamericano, un marxismo anacrónico, como dice Juan Cubi, que podría generarle una presión increíble a un posible gobierno de Yacu Pérez? Efectivamente, yo no creo que él pueda distanciarse de eso. Él está atrapado en eso, aunque en este momento, pues, de alguna manera trate de hacer figurar que no. Pero él está atrapado, y esa lógica del movimiento indígena, lamentablemente, si no cambia, pues, no puede ser el pilar de un proyecto nacional. Ese proyecto nacional solo crearía tensiones, solo crearía pugnas, solo crearía enfrentamientos. Las débiles costuras de la nación comenzarían a deshacerse, porque simplemente es un proyecto excluyente. Los indígenas son intolerantes ahora, me refiero a los dirigentes indígenas, son intolerantes con el resto de ecuatorianos, son absolutamente beligerantes, son absolutamente agresivos, y alrededor de eso no se puede armar un proyecto nacional. Por lo tanto, lo que presenta la izquierda en este momento, desde el lado del correísmo y desde el lado de Pachacutic y CONAIE, es altamente preocupante para la democracia futura del país. Juan Cubi. Esa es mi visión. Juan Cubi.
ver, yo no veo dónde está esta beligerancia, si uno revisa más bien las redes sociales, lo que existe de otros sectores, más bien vinculados a la derecha y a ciertas visiones hispanófilas, esta estigmatización del movimiento indígena, como que no fueran ni siquiera ecuatorianos, como que no tuvieran derechos a expresarse políticamente. Desde una visión liberal, mira, estoy siendo muy claro, liberal, cualquier ecuatoriano tiene derecho a gobernar, no solamente a expresar su proyecto político. El tema aquí es crucial porque desde la perspectiva de las candidaturas del movimiento indígena hay agendas que obviamente son incompatibles con otras visiones. Por ejemplo, el tema de la defensa de los territorios, de la naturaleza, de la defensa del agua, son agendas que se contraponen con una visión, por ejemplo, empresarial de la política. Y no tiene nada que ver con un atentado a la nación. Sin el programa de la CONAI está clarísimo cómo se concibe una nación que tiene diferentes nacionalidades, un Estado que tiene diferentes nacionalidades. Yo, por ejemplo, me pregunto este momento, en Guayaquil el señor Nebot acaba de hacer una propuesta de federalismo y hay toda una serie de eventos y de discursos alrededor de la posibilidad de un federalismo. ¿Quién ha puesto el grito en el cielo? Bueno, ellos tienen derecho de proponer eso. Nadie les puede acusar por tener una idea determinada. Lo mismo ocurre con el movimiento indígena y los movimientos sociales. Están planteando una forma diferente de estructurar el Estado. Eso es todo. Entonces yo no veo dónde está ni el radicalismo ni la beligerancia de una propuesta totalmente democrática y que se la está exponiendo en las urnas y tendrá que ser la ciudadanía ecuatoriana la que decida Bien. si coincide con varios o algunos de esos principios. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos este debate en Políticamente Correcto. Recuerde que puede seguir este debate en redes sociales. Síganos en nuestras cuentas oficiales. Enseguida volvemos con más de este análisis, las múltiples caras de la izquierda. Y bien, seguimos en Políticamente Correcto. Carlos Larreategui, ¿cabe este momento señalar con fuerza de que América Latina y Ecuador en particular tiene una izquierda violenta? Bueno, yo creo, como decíamos, hay izquierdas e izquierdas y realmente es un sector que está altamente fraccionado, ¿no? Es decir, hay muchas diferencias entre las diferentes facciones de izquierda, pero si hablamos del movimiento indígena, como estábamos en este momento reflexionando, pues basta ver las expresiones, yo decía, de violencia. Juan establece que no existe eso, pero basta ver las expresiones de violencia en los últimos meses, ¿no? Territorios que se declaran básicamente territorios fuera de la jurisdicción del Estado ecuatoriano, del Estado nacional. Amenazas de ciertos dirigentes indígenas sobre ciertos territorios, incluso amenazas de tomar la vida de trabajadores petroleros. Prohibición de que a ciertos territorios ingresen las fuerzas del orden del Estado Nacional. Pues si eso no es realmente ser intolerante, excluyente, agresivo, beligerante, pues no puedo pensar qué significa entonces ser agresivo. Carlos, pero sí. Pero a lo que voy es, obviamente, que este proyecto no puede arraigar en una democracia y va a ser muy difícil que se conquiste el voto del centro, que es el que va a decidir finalmente, por todas estas razones que yo señalo. Y por el lado del correísmo, pues lo que ya expresé. Ahora, pero Carlos, una cuestión que me parece importante y que lo señaló Cubi en el bloque anterior, es decir, ¿usted siente que ante esta imposibilidad de construir un Estado o un plan nacional para los diferentes sectores, mientras el sector indígena tiene una visión muy suya, tenemos en el otro lado una derecha que está hablando de federalismo, al menos de la voz de su principal líder, que es Jaime Nebot? Entonces eso también nos debería llevar a una reflexión nacional, es decir, frente a una reacción radical de la izquierda, de ciertos grupos, incluso de una llegada del correísmo, viene también una derecha que tiene una agenda distinta. ¿Cómo entender ese momento histórico que vive el país? Bueno, así como existen izquierdas, pues existen derechas, ¿no? Y el Partido Social Cristiano a lo largo de su historia ha mostrado de alguna manera una continuidad muy errática, ¿no? A veces abraza políticas de izquierda, ya vimos lo que pasó en octubre, otras veces abraza políticas tradicionalmente de la derecha. Entonces es muy difícil situar ahí. Generalmente los partidos de derecha pues son partidos que creen más en el mercado, que creen más en la apertura, que creen más en la globalización, que creen más en las instituciones y menos intervención del Estado. Y muchas veces el Partido Social Cristiano ha reclamado la intervención del Estado. Entonces, yo no calificaría pues como un partido completamente de derecha al Partido Social Cristiano, porque como digo, ha sido muy errático su comportamiento. Pero el federalismo... El federalismo es de otra forma también.
Por supuesto que debe preocuparnos porque también es una idea excluyente, es decir, es un intento de olvidarse de los problemas del país, de simplemente desentenderse del Ecuador, armar unas fronteras internas para preocuparse solamente de eso y dejar de lado al Estado Nacional. Obviamente servirse del Estado Nacional cuando sea necesario, es decir, rentas petroleras, apoyo a los gobiernos, ¿no es cierto?, descentralizados y por otro lado, pues obviamente no pagar impuestos, que los impuestos se queden ahí. Entonces es una postura muy egoísta, ¿no? Es una postura absolutamente excluyente, es una postura que quiere volar puentes con el país y en un territorio como el ecuatoriano, pues establecer una suerte de federalismo creo que es una idea bastante excéntrica y en mi opinión y con todo respeto absurda. Pero efectivamente son estos intentos de un país que está absolutamente desilvanado, donde todos quieren jalar para su lado, y tanto el federalismo como la idea de un Estado indígena que seguramente va a ser intolerante con el resto de ecuatorianos, pues están en una lógica de este Estado que se está desbastando. En este momento, entonces, Juan Cubi, más bien no cabe que la posición de Pachacuti, que usted la reivindica como la izquierda auténtica en el país, tenga una visión un poco más moderada, más cercana hacia el centro y replantee algunos temas que generan preocupación en algunos sectores de la población, como hemos escuchado de Carlos Larrategui, y sobre todo este factor violento. A ver, yo lo primero que quería señalar es que más violencia del Estado Nacional durante siglos en contra de los pueblos excluidos, en contra de los indígenas. Eso es una violencia estructural. Yo no vengo aquí a argumentar que tendrán que responder también violentamente a eso, y no lo han hecho desde la organización, desde la movilización de las luchas reivindicativas, y eso es absolutamente rescatable en una democracia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la propuesta que ha hecho la CONAIE desde hace muchos años, una propuesta muy bien estructurada, que no plantea fraccionar al país de ninguna manera, a diferencia del federalismo, que eso sí es ya un atentado contra la sacrosanta unidad del Estado Nacional que pregonan desde ciertos sectores de la derecha. Eso sí es un atentado. Pero Ahora Juan, bien, yo creo que, sí. Juan, Carlos, yo creo que, sí, solo para sí, pues siga. yo creo que el Pachacute, la CONAIE, el movimiento indígena, los movimientos sociales tienen una propuesta que fue construida en lo que se ha denominado el Parlamento de los Pueblos. Ahí radica una estrategia en el caso de llegar al poder. Eso es lo que habría que debatir. Y más allá de que esto pueda acercarse a sectores o a electores del centro, eso es parte ya de una estrategia electoral. Pero creo que hay una serie de principios y de puntos centrales que configuran un programa. Eso es lo fundamental y habría que debatir eso. Pero hablando precisamente de Pachacuti, Juan, ¿no le preocupa a usted la forma en la que Jaime Vargas y Leonidas Diza dirigieron el paro de octubre y las posteriores manifestaciones radicales que han tenido incluso de no apoyar a su propio candidato a la presidencia? A mí sí me parece que más allá del planteamiento que puede hacer el Parlamento de los Pueblos, tienen ellos unos problemas internos muy preocupantes con un margen de violencia en el discurso de dos dirigentes que ahora tienen en sus manos el control de la CONAIE. Juan, eso es importante, no se puede desconocer. Y yo no veo por qué hay que generar este discurso del odio desde ciertos sectores que han asumido una postura abiertamente racista en contra del movimiento indígena para estimular respuestas violentas frente a lo que ocurriría en las movilizaciones que pueden venirse a futuro. Eso es mucho más grave. No sé si usted ha revisado, Carlos, las redes sociales. Hay un odio que destila contra de los indígenas, casi como ocurría en la Inquisición. Eso Bien. no es tolerable. Perfecto. Desde ningún punto de vista. Yo no veo que existe eso. Bien. Carlos, una reflexión final, por favor. Bueno, yo creo que hay que guiarse más por los hechos que por las palabras. Es decir, las declaraciones del candidato Yacu Pérez pues, pueden ser muy incluyentes, muy tolerantes, pero hay que remitirse a los hechos. Y cuando usted menciona a Isa y a Vargas, se está olvidando de mencionar a Yacu Pérez, que también participó en las protestas violentas y que irrumpió de manera muy agresiva en el Parlamento Nacional. Entonces, yo me remito más a los hechos, ¿no? Y efectivamente creo que eso habla más que cualquier otra cosa. Y efectivamente yo creo que, digamos, hay que ser tolerantes de lado y lado.
Las redes sociales son verdaderamente sitios de una polarización y de una hostilidad terribles. Generalmente son acciones y reacciones, pero el movimiento indígena no ha hecho un mea culpa por lo que ha pasado en octubre. El movimiento indígena jamás ha pedido disculpas a la sociedad civil, a la población, por todos los excesos que cometió. Y a toda acción sigue una reacción. Y obviamente esos actos de odio, porque fueron actos de odio los que ocurrieron en octubre, generaron reacciones de odio. Y eso es lo que estamos viviendo. Gracias. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Carlos Larrategui, ¿podemos decir que la izquierda ecuatoriana está en una ruta políticamente correcta? Las dos candidaturas opcionadas de la izquierda, tanto el correísmo como Pachacutic, como ya he expresado, apuntan por un lado, en el caso del correísmo, a simplemente lograr la impunidad desde el Estado, y desde el lado de Pachacutic, una agenda que todavía no es muy precisa, pero que viene cargada por experiencias de exclusión, de enfrentamiento, de odio, de intolerancia hacia otros sectores que no sean los sectores involucrados en el indigenismo. Ahí hay muchas fisuras, por lo tanto no es claro cuál va a ser la línea de un posible presidente como Yacu Pérez, por ejemplo. Entonces, me parece que la izquierda está perdida, está desnortada, no ha aprendido las lecciones de todo su fracaso de la década pasada, no ha hecho tampoco un mea culpa de los problemas que tuvo, y se enfrenta a unas elecciones con unos libretos pues, que son bastante confusos, bastante engañosos, y que simplemente apuntalan a los perfiles de los candidatos. Y esto es un engaño, sin duda. Juan Cubi, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que las fuerzas de la derecha, los sectores políticos, las élites de este país están frente a un dilema democrático fundamental. Y es si están dispuestas a aceptar que los sectores subalternos, que los movimientos indígenas, que los movimientos sociales se constituyan en una fuerza de izquierda que tenga protagonismo en el debate y en el conflicto político a futuro y eventualmente que pueda llegar a gobernar. Está planteado ese dilema, hasta dónde estos sectores, estas élites, estos grupos de poder están dispuestos a respetar una opción democrática de este país. Y eso puede ocurrir en las próximas elecciones. Si es que la candidatura de los sectores de la izquierda tiene éxito, tendrá que haber una reflexión profunda. ¿Hasta dónde estos sectores que se proclaman democráticos están dispuestos a aceptar las reglas de esa democracia? Y bien, aunque haya muchos sectores interesados en asegurar que el triunfo de la izquierda en Bolivia se replicará en Ecuador, la lectura política debe ser un poco más profunda. El MAS en Bolivia tiene una gran capacidad de movilización e identidad étnica que lo vuelve infinitamente superior a cualquier otra fuerza de izquierda en nuestro país. Más aún cuando esta tendencia se dividirá en dos actores preponderantes, el correísmo que suscribe el socialismo del siglo XXI y Pachacutic, con su línea indigenista y de fuerte contenido marxista. Lo de fondo en Ecuador no es solo la discusión ideológica alrededor de una tendencia, sino la necesidad de que este proceso electoral marque una línea base de respeto democrático, fundamental para un país que debe recuperar su economía y la convivencia ciudadana. No nos olvidemos que muchos de nuestros males son producto de la corrupción y el despilfarro de la década pasada. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Enseguida viene esta semana su resumen de noticias dominicanas.